Buenas tardes, mi nombre es Celeste Tejada y junto con mi compañera Martina Carabajal somos estudiantes de segundo año de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Cuyo. Agradecemos a los organizadores del Congreso por la gran oportunidad de presentar nuestra ponencia, titulada La relación de interdependencia entre China y el Cuerno de África, el caso de Yibuti. En los últimos años hemos visto cómo China ha incrementado su presencia en África, en particular en Yibuti. En esta ponencia examinaremos la evolución de la economía china y la iniciativa de la Franja y la Ruta, y a continuación explicaremos cómo esta relación de interdependencia entre China y Yibuti se ha desarrollado y cuáles son sus implicaciones en el orden internacional. La interdependencia entre China y el Cuerno de África, ejemplificada en el caso de Yibuti, es un fenómeno que refleja la evolución de la economía china y su política exterior. Desde la implementación de su quinto plan quinquenal en 1978, China ha buscado asentar lazos con el mundo exterior. Esta estrategia se consolidó con la iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto que refuerza su influencia global. En este contexto, Yibuti, con su ubicación estratégica en el estrecho de Bab el-Mandeb, se ha convertido en un punto clave para los intereses geopolíticos y económicos de China frente a un orden mundial en transformación. A su vez, Yibuti se beneficia significativamente de esta relación, ya que recibe inversiones en infraestructura y desarrollo que impulsan su economía y mejoran su posición geopolítica. A continuación, mi compañera nos presentará un breve resumen de la evolución de la economía china desde su periodo de autarquía hasta su apertura al comercio global. Es en 1978, durante la primera gestión del presidente Deng Xiaoping y mediante la implementación del quinto plan quinquenal, que China comenzó un intenso proceso de reforma de su sistema económico. La voluntad modernizadora se manifiesta especialmente en cuatro aristas: agricultura, industria, ejército y tecnología. Este objetivo solo se contemplaba viable en el supuesto de que China asentara lazos con el mundo exterior. Esto considerando la necesidad de atraer el flujo de inversión extranjera hacia territorio nacional, así como también la prioridad de ampliar las bases de su mercado. Así, en miras de su crecimiento económico, China fue desligándose progresivamente de su tradicional política aislacionista. El gobierno experimentó gradualmente con sus políticas, buscando combinar elementos de una economía de libre mercado y una de planificación. El proceso fue escalonado, tanto a nivel geográfico como sectorial, en el sentido de que las políticas reformistas fueron aplicadas en determinadas zonas y afectaron determinados sectores productivos. Bajo esta lógica se establecieron zonas económicas especializadas, que operaron con un régimen diferente al del resto del país. La descentralización en materia económica otorgó a los gobiernos locales un margen de autonomía, habilitándolos, por ejemplo, a negociar con entidades extranjeras. El éxito de esta dinámica contribuyó no solo a la proliferación de zonas abiertas, sino también a un exponencial crecimiento de la actividad industrial. Progresivamente y con el pasar de los años, fueron incluyéndose a esta dinámica y estrategia otros sectores productivos. En suma, podemos contemplar cómo las metas planteadas en torno a lo económico se compatibilizan con la denominada política de puertas abiertas. Es decir, a pesar de que los desafíos a abordar evolucionen, una política orientada al establecimiento y mantenimiento de las relaciones con el exterior facilitan la concreción de los objetivos. A continuación, brindo un panorama general sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta, hito que consideramos importante en la evolución de las relaciones entre China y Yibuti. En septiembre de 2013, durante un discurso en Kazajistán, el presidente Xi Jinping hizo pública por primera vez la propuesta de China de recrear, esta vez en el siglo XXI, la antigua Ruta de la Seda. Se materializó en lo que hoy se conoce de manera oficial como Iniciativa de la Franja y de la Ruta. El postulado central de esta estrategia es conectar tanto por tierra como por mar distintos puntos entre Asia, Europa y África. Sin embargo, debido a su carácter integrador, no se cierra la posibilidad de adhesión de otros países. En la actualidad, desde su puesta en escena en 2015, congrega a más de 65 países. Bajo la impronta de una conectividad eficiente se llevaron a cabo numerosos proyectos de infraestructura, como la construcción de carreteras, puertos, vías ferroviarias, redes de telecomunicaciones, gasoductos, oleoductos, entre otros.
Este conglomerado de obras resultó en la conformación del desarrollo de los denominados corredores económicos y en la nueva ruta marítima de la seda. Los 6 trayectos conectan continentalmente a China con el resto de Asia, es decir, Asia Central, Asia Meridional, el resto de Asia Oriental y el sudeste asiático, y con Europa a través del corredor China-Mongolia-Rusia y el nuevo puente terrestre euroasiático. En cuanto a la ruta marítima, fue anunciada un mes después nuevamente por el presidente de la República Popular de China, esta vez ante el Parlamento de Indonesia en el marco de una visita de Estado por la cumbre de los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. La idea consta en complementar las conexiones terrestres mediante enlaces de puertos y otros proyectos de infraestructura costera. Con el paso de los años, la concepción inicial derivó en 3 arterias principales. La primera y principal, que comienza en China y finaliza en Europa, atravesando el sudeste asiático, Océano Índico, Medio Oriente, África Oriental y el norte del Mediterráneo. La segunda se extiende desde la costa de China hacia el Pacífico Sur y luego hacia Australia. Y la tercera se dirige hacia el Océano Ártico, atravesando el norte de Rusia para conectar con la región nórdica y otras partes de Europa. La primera de estas es de vital importancia para China, pues comprende zonas esenciales para el comercio y la economía del país. Los puertos que comprende coinciden con la denominada estratégica del collar de perlas. El fin de esta táctica es asegurar el abastecimiento energético de materias primas y productos que dependen del comercio marítimo de China. Nace en respuesta a lo que se conoce como el Mal de Malaca. El estrecho de Malaca se encuentra entre la costa nororiental de la isla de Sumatra en Indonesia y la costa suroccidental de la península malaya. Es crucial para el comercio mundial ya que conecta el océano Índico con el mar del sur de China y el Pacífico. Por lo tanto, entrelaza importantes mercados en Asia, Europa y el Medio Oriente. Para China, Malaca es crucial. Es su vía principal de abastecimiento de petróleo. Según el Foro Económico Mundial, Pekín importa del extranjero el 70% del petróleo que usa, sobre todo del Golfo Pérsico y Angola, que llega por Malaca. Teniendo en cuenta que la tensión geopolítica puede contribuir a la inestabilidad de la zona, China se encuentra en una posición de vulnerabilidad. La iniciativa de la Franja y la Ruta es de gran importancia, pues los proyectos de infraestructura permiten diversificar las rutas marítimas comerciales de China y reducir la dependencia del estrecho de Malaca. El rol que juega Djibouti en el flujo comercial de la ruta marítima de la seda es una de las razones que puede explicar los esfuerzos chinos de acercamiento. La posición estratégica, su cercanía con el estrecho de Bab el-Mandeb, como posteriormente comenzará a explicar mi compañera, permite que el país africano actúe como un centro logístico y de transbordo clave para las mercancías que se mueven entre Europa, África, Oriente Medio y el resto de Asia. Las instalaciones portuarias avanzadas permiten la consolidación y redistribución de cargas facilitando el comercio internacional. Uno de los puertos que destaca es el de Doralé, en cuyo desarrollo fue fundamental la cooperación de China. Esto le permite al país asiático asegurar su presencia y vigilancia en ultramar. Cuando hablamos de Djibouti, nos es propio mencionar la ventaja geopolítica que tiene el país africano. Djibouti es un pequeño país en el este de África que se encuentra bordeando el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Limita al norte con Eritrea, al oeste y sur con Etiopía y al este con Somalia. Como se mencionó anteriormente, Djibouti está ubicado en el estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los accidentes geográficos clave en el comercio mundial. A través de este estrecho pasa la mayoría del comercio entre la Unión Europea, China, Japón, India y el resto de Asia, además del 30% del petróleo, incluyendo el gas natural del Golfo Pérsico dirigido al oeste. Debido a su ventaja territorial, Djibouti se ha convertido en un aliado fundamental de Occidente, albergando bases militares de grandes potencias. En esta presentación mencionaremos 3 de las bases militares que se encuentran en territorio djiboutiano, las cuales son de nuestro interés. En primer lugar, encontramos la base militar francesa. Djibouti, al ser una ex colonia francesa, representa una prioridad estratégica para Francia. Desde la instalación de su base militar en 1977, Francia mantiene en Djibouti su mayor contingente de fuerzas en África. Esta asociación ofrece grandes beneficios para el país africano, como el apoyo francés para asegurar su territorio frente a incursiones vecinas. Por su parte, Francia se beneficia del acceso de Djibouti al Golfo de Adén
para acceder a mercados en África Oriental y Central. A los franceses se les sumaron en 2002 los estadounidenses. La base militar estadounidense de Camp-Lemonnier se ha consolidado como un centro de defensa de primer nivel en la región. Los principales intereses de Estados Unidos se resumen en monitorear el tráfico comercial por el estrecho de Bab el-Mandeb. Esto se refleja en el centro de vigilancia que han instalado en el puerto de Obok, ubicado en la entrada del estrecho. Por último, y la que más nos compete, tenemos la base militar china. Inaugurada el 1 de agosto de 2017, es el mayor complejo militar del país y de toda África Oriental. La presencia de China en Yibuti y sus relaciones de cooperación son cada vez más acentuadas, significando beneficios para ambos territorios. Desde 2008, China asiste a Yibuti en la lucha contra la piratería y el terrorismo con el objetivo de estabilizar la región. A su vez, el estrecho de Bab el-Mandeb significa una ruta crucial para el comercio marítimo de China, que depende de estas rutas para sus importaciones de petróleo y sus exportaciones de productos manufacturados. La presencia en Yibuti también refuerza el prestigio internacional y la capacidad militar de China, contrarrestando la influencia de Estados Unidos en la región. China, como el principal inversor en África, promueve el desarrollo de infraestructuras, como por ejemplo el ferrocarril entre la capital de Etiopía y Yibuti. Esta inversión no solo facilita el comercio, sino que también integra y desarrolla el mercado africano, impulsando el crecimiento económico en la región. La marcada presencia de China en Yibuti es una manifestación de su estrategia de expansión global y su interés en África. Es por ello que China está destinada a ser un actor principal en la política regional. Ahora analizaremos cómo este incremento en la política exterior de China ha contribuido a la crisis del orden internacional. Para contextualizar, con crisis del orden internacional nos referimos a la desintegración del orden mundial que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial y se ajustó entre 1980 y 1990 con el predominio del norte global. Este orden comenzó a desmoronarse y perder consenso especialmente después de la crisis financiera estadounidense de 2008. Aunque Estados Unidos sigue siendo una potencia dominante por su moneda y por su poder militar, ya no es el único que dicta las reglas de las relaciones internacionales. Por otro lado, el gran crecimiento de la economía china, la crisis europea en 2009, el lanzamiento de los BRICS como expresión de las grandes potencias de la semiperiferia emergente, son solo algunos de los sucesos que han contribuido al agrietamiento de este mundo unipolar. En este contexto, la política exterior de Estados Unidos, en términos de geopolítica y seguridad internacional, se centra estratégicamente en la región euroasiática, con el objetivo de evitar que ésta forme un bloque continental unificado. Por consiguiente, busca prevenir el ascenso de potencias que desafíen su rol de liderazgo o cuyas aspiraciones contradigan sus objetivos de política exterior. Es aquí cuando la estrategia china choca con el horizonte del poder estadounidense. Tanto por la propuesta de la Franja y la Ruta, como con su rol preponderante a nivel mundial, el histórico rol hegemónico de Estados Unidos se encuentra hoy en crisis. Para finalizar, expondremos nuestras reflexiones finales. Concluimos que la relación que se establece entre China y Yibuti se caracteriza por una clara dinámica de interdependencia y una tendencia a la asimetría. Si bien Yibuti se beneficia significativamente de China a través de inversiones, la parte fuerte de la relación la compone el país asiático. China no solo genera beneficios superiores a los de su contraparte, sino que además, en caso de finalizar la cooperación, sería el que menos desafíos enfrentaría, por ende el menos vulnerable. Yibuti para China supone la ampliación del mercado para sus productos nacionales, lo que estimule su comercio exterior y a la larga contribuye a una balanza comercial positiva. Yibuti, además de su posición geoestratégica, es un destino óptimo para la inversión del capital acumulado. Los proyectos de infraestructura financiados por China contribuyen al abaratamiento de los costos de transporte de productos, haciendo más competentes los artículos chinos y más accesibles la materia prima africana. En el otro extremo nos encontramos con una Yibuti vulnerable. Frente a su socio, la pequeña nación africana asume más costos que ganancias. Quizá la desventaja más significativa es la que se refiere a la deuda contraída por los préstamos entregados por la financiación para la financiación de proyectos llevados a cabo en el país. Según un análisis de Euromoney, en 2020 China representaba el 70% de la deuda externa de Yibuti.
Sin embargo, China promete una ventaja fundamental para los africanos, y es la falta de énfasis del país asiático en los asuntos internos de sus países socios. De no asociarse con China, Djibouti encontraría difícil la tarea de atraer inversión extranjera, sobre todo ante los reclamos de la comunidad internacional por la restricción y violación de derechos humanos perpetradas por el autoritarismo del régimen de Ismail Omar Guelleh, según un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos en 2022. Esta relación se traduce en dominación económica. La dependencia económica no solo se refleja en la deuda pública. Solo para poner en perspectiva, China es el país de origen de la mayoría de los productos que importa Djibouti. En solo 28 años, las exportaciones de China a Djibouti han crecido a una tasa anualizada del 24%, pasando de 9 millones de dólares en 1995 a 3.000 millones de dólares en 2023. Si bien China recalca que en sus relaciones de cooperación prima el principio de beneficio mutuo, la simetría en el caso que nos compete es profunda. La dependencia resulta funcional a China, pues mientras más se necesite de ella, mayores son sus posibilidades de continuar revitalizando su economía. Por la eficiencia productiva que la caracteriza, se encuentra más que apta para satisfacer las demandas del mercado mundial. Esto es de relevancia si lo complementamos con un breve análisis del cambio de paradigma en la política exterior china desde la llegada de Xi Jinping al poder en 2012. El presidente introdujo el concepto del sueño chino y lo ha convertido en pilar fundamental de su discurso. Hace referencia al deseo de revitalizar la nación en miras al bienestar y prosperidad económicos de la comunidad china. Expresa abiertamente la decisión de proyectarse nuevamente como una gran potencia mundial, esta vez con un rol más decisivo en los asuntos internacionales. Establece que es el interés nacional el elemento sobre el que descansa este giro en su modelo de relación con el mundo. Ahora bien, ¿podemos realmente afirmar que la evolución en el rol internacional de China implica la intención oculta de transformar el orden internacional atravesado por el dominio occidental? Desde nuestra perspectiva, y por lo menos hasta la fecha, no existe dato suficientemente certero que nos permita afirmar que China busca obtener una posición hegemónica en el escenario mundial y a su vez desplazar la influencia de los actores tradicionales del sistema. Al contrario, podemos señalar situaciones que indican una tendencia opuesta. Por ejemplo, China continúa participando de las instituciones y regímenes internacionales vigentes. En 2020 y 2021, China fue uno de los principales proveedores de financiación para las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. En cuanto a las dinámicas que hoy gestiona China, que desde Occidente se interpretan como una amenaza al orden establecido, los argumentos apuntan a que la estrategia no es precisamente alcanzar la hegemonía, sino asegurar su lugar en la arena internacional. Es decir, maximizar el poder relativo es el medio para alcanzar el fin último, la seguridad y prosperidad económica de su sociedad. En buena medida, el desarrollo del BRI se corresponde con un intento de el eje transatlántico, es decir, el eje entre Europa y Estados Unidos. Un intento de contener a China durante una fase de crecimiento económico exponencial de esta. La estrategia de los occidentales se basaba en la conclusión de tratados, especialmente en Asia, para equilibrar la región y contrarrestar la influencia china, entre los que destaca el Acuerdo de Asociación Transpacífico firmado en 2016 para fomentar el comercio libre y la cooperación económica en la región del Pacífico. Los caminos marcados por la iniciativa de la Franja y la Ruta muestran una clara intención de romper con el bloqueo que Occidente había intentado imponer sobre China. A modo de conclusión, y en base al análisis de los factores expuestos, entendemos que, a pesar del contraste de la estrategia de Xi Jinping con la de sus antecesores, no existe prueba vigente que asegure que China intenta trastocar las bases del orden mundial, por lo menos no de forma intencional. No obstante, consideramos válido el debate que se erige en torno a los efectos del accionar de China, que se presenta a sí misma como un líder racional, justo e importante para el control del desarrollo de una economía globalizada. Esta forma de proceder, como el establecimiento de diversos foros de cooperación a nivel mundial o el fortalecimiento de la diplomacia, le permiten generar dinámicas alternas a las tradicionales. Las relaciones que resultan de los esfuerzos aparentemente benignos de China la colocan en una innegable posición de predominio. La asimetría que se gesta entre el país asiático y sus socios, en nuestro caso Djibouti, ocasionan que el principio último de la interdependencia, la mutualidad, desaparezca,
dando paso a una situación de dependencia que beneficia a China. Consecuentemente, sostenemos que la piedra angular de la política exterior china no es tanto la hegemonía como lo es el mantenimiento de una posición relativamente predominante que le permita salvaguardar el interés nacional. Es importante reconocer que esta dinámica de interdependencia-dependencia, donde la balanza se inclina hacia una clara dependencia de los socios menores respecto a China, redefine las relaciones internacionales. La aparente interdependencia es, en muchos casos, una simple fachada que oculta nada más que una dependencia unilateral, lo que asegura el control y la influencia de China sin necesidad de recurrir a una hegemonía internacional. Agradecemos su atención y esperamos que esta presentación haya proporcionado una visión clara y detallada sobre la interdependencia entre China y el Cuerno de África y las consecuencias de dichas relaciones. Estamos a disposición para responder cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Muchas gracias. Bueno, este dura 20 minutos, Bueno, está jode, amigo. 21 en realidad. Se me dio un poco. No importa.